Hola, pues nada, buenas tardes, espero que estéis todos bien y bueno, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Pues como os comentaba el otro día, me he decidido hacer este directo porque desde que comencé a hablar en redes sociales, en Instagram especialmente, de que estábamos en proceso de adopción de nuestro bollito, pues habéis sido mucha gente, bueno, aparte de darnos vuestro cariño y de acompañarnos en esta última parte del proceso, alentándonos y alegrándonos con nosotros, pues también habéis sido muchos los que nos habéis estado preguntando pues por el proceso, pues los pasos que hay que seguir, pues en qué consiste, si es muy largo, si no. Bueno, nos habéis hecho infinidad de preguntas, especialmente a mí, a mi marido también unas cuantas, y la verdad es que, bueno, como el proceso es largo, es cierto que es complejo, pues me apetecía pues poder contarlo un poquito más con detalle a través de aquí para que, bueno, podéis comprender un poco en qué consiste y también pues quien está dudando si hacerlo o no hacerlo, pues también saber un poquillo a qué se enfrenta y bueno, y que aunque es complicado, que yo ya quiero decir ante todo que merece la pena muchísimo si realmente es lo que queréis hacer. Nuestra historia, pues bueno, empieza mi marido y yo pues queriendo tener hijos. Era una cosa que teníamos clara, de hecho es que es una cosa de las que hablamos pues nada más empezar nuestra relación, pues que los dos teníamos claro que queríamos formar una familia. Y también es una cosa además que surgió muy pronto, incluso antes de empezar a intentar tener hijos, el tema de la adopción, que era algo que para nosotros pues era una opción pues que estaba ahí en caso de, pues, de al final decidirnos por ella. Pues entonces, bueno, pues nada, lo típico, pues te casas, empiezas a buscar pues tener una familia y finalmente, pues después de un tiempo intentándolo, pues vemos que la opción de la adopción, pues que puede ser nuestra opción. Nos informamos. Bueno, deciros que el proceso de las adopciones en España, tanto sea nacional como internacional, lo regulan las comunidades autónomas. Entonces son las comunidades autónomas las que ponen el primer filtro para poder empezar los trámites. ¿Esto qué quiere decir? Que no en todas las comunidades autónomas es igual. Al final hay muchísimas cosas en común y muchísimos requisitos en común, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid vimos que pedían 3 años de convivencia demostrable para iniciar el procedimiento, o sea, para echar el primer papel. Cosa que, por ejemplo, en otras comunidades autónomas no ocurre. O sea, que si vosotros os estáis planteando empezar el procedimiento, lo primero que debéis hacer es informaros en vuestra comunidad autónoma. Generalmente en todas hay un apartado online donde explica un poco pues, el proceso. Es cierto que en algunas son más completas la información que en otras, a lo mejor en unas tenéis que acercaros para tener más información, pero al final hay unos paralelismos entre cualquier comunidad. Entonces, bueno, nosotros como pues cogimos unos folletos, nos informamos, los leímos y tal, y dijimos, pues nada, esperar a que haga los 3 años de convivencia, porque nosotros la relación, cuando comenzamos estábamos mi marido viviendo en Madrid, yo todavía viviendo en Galicia, y pues hasta que nos empadronamos aquí los dos, pues no teníamos esa convivencia demostrable. Con lo cual, cuando pasaron los 3 años, empezamos los trámites. Una cosa que me preguntáis mucho, que ya os lo adelanto, a nosotros los trámites en total, desde que echamos el primer papel hasta que tuvimos a la niña, nos duraron 3 años y medio. Esto no quiere decir que todos los casos sean igual, porque cada caso es diferente, pero sí que bueno, os puede dar una idea más o menos de que es un proceso largo.
Cuando solicitas ya pues nos empezamos a informar sobre nacional, internacional, pero bueno, el curso previo, que es una charla realmente, cuando haces la inscripción es válido pues realmente para las dos cosas. Y de esa charla se habla mucho de que es una charla que es bastante desmotivante, vamos a decir, ¿no? Pues que es una charla un poco dura para las familias. ¿Por qué es así? Bueno, pues que es un poco no sé cómo decir, una realidad a la que te enfrentas por primera vez y que para mucha gente le supone un poco de shock porque te ponen un poco en lo peor. Es decir, tú cuando inicias el proceso, pues como en cualquier caso también cuando te quedas embarazada, pero bueno, nunca sabes cómo va a resultar, obviamente, pero en este caso pues no sabes la edad, no sabes que si puede tener algún tipo de trauma, de experiencias previas. Todos los niños adoptados vienen con su mochila de vida anterior, entonces es algo en lo que te insisten mucho. Y en esta charla en cuestión, en la primera, normalmente pues inciden en lo duro que puede llegar a ser el hecho de adoptar, pero sobre todo porque yo creo, en mi humilde opinión, que lo que se busca es que la gente sea consciente y esté segura del paso que va a dar. Porque realmente para ir a esa charla pues te apuntas y ya está, no simplemente es querer adoptar. No hace falta ningún requisito, no se pasa ningún filtro previo ni nada. Entonces yo creo que buscan la protección al final del menor, es decir, que quien va a empezar ese proceso que esté convencido de lo que va a hacer y que también sea consciente y honesto consigo mismo, sabiendo a lo que se va a enfrentar, porque es una forma de paternidad pues que no partes de un folio en blanco, entre comillas, como puede ser un niño que acaba de ser parido, sino que ya tiene su pequeña historia detrás, mayor o menor, mejor o peor, pero la tiene, y tienes que ser consciente de ello, del trabajo que vas a tener que hacer cuando por fin se produce el encuentro con ese niño. Entonces, bueno, hace años que hubo lo que le llaman el boom de las adopciones, pues hubo también muchos casos de adopciones fallidas. Entonces lo que se trata es de que eso no vuelva a ocurrir. Daos cuenta que cuando empieza un procedimiento de adopción se pone una maquinaria en marcha burocrática que, aunque es muy lenta, al final son muchos recursos, pero también se pone la vida de un menor en espera por esa familia. Entonces imaginaos que pues un niño de 2 años, por decir algo, es asignado a una familia y de repente, cuando ya todo el proceso, todos los recursos, toda la maquinaria se ha puesto, ese niño está ya en el sistema para esa familia, por ejemplo, se echa atrás. Pues ese menor tiene que volver a empezar a buscarle otra familia. Entonces es importante, yo creo que por eso el tema que mucha gente dice que es un poco dura esa charla, que simplemente yo no creo que sea dura, sino que simplemente, pues oye, que tú seas consciente de a lo que te puedes enfrentar y que si sigues adelante sea porque estás convencido de ello, no por bueno, a ver, voy a ir por aquí a ver qué pasa. Y bueno, entonces una vez que se hace la charla esta y sigues adelante, pues ya te convocan para unos cursos que son unos cursos como formativos, por lo menos ya os digo, yo hablo de mi experiencia en la Comunidad de Madrid. Hay cursos. Nosotros, en nuestro caso, cuando hicimos el curso, había familias que iban pues tanto para nacional como para internacional. ¿Por qué elegir una cosa o la otra? Pues la verdad es que eso es algo súper personal.
yo os puedo hablar de por qué nosotros nos decantamos por internacional. Para mí, bueno, en general dicen que las esperas de nacional son mucho más largas, aunque también lo mismo depende de cada comunidad, porque sí que es cierto que en Madrid creo que es una comunidad que hay más movimiento que en otras, como es una comunidad pues, muy poblada, pues al final hay más familias que quieren adoptar, pero también hay más menores en situación de ser adoptados. El caso es que la adopción nacional los primeros 2 años no se considera plena, es decir, es como un acogimiento especial, porque realmente lo más probable es que a los 2 años la adopción ya sea plena, pero hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que no lo sea y que pase algo y que a los 2 años, o al año, o al medio año, lo que sea, pues ese menor pueda volver con su familia de origen, o aparezca alguien de su familia, o la persona que lo ha dado en adopción se arrepienta. Bueno, a ver, lo estoy simplificando, ¿vale? El proceso obviamente está todo estudiado por pues, los profesionales que se dedican a ello, y normalmente no ocurre porque ya si un menor ven que tiene capacidad de volver con su familia, no entra en adopción, entra en acogimiento directamente. Pero a nosotros eso, lo de que hubiese esa posibilidad, por pequeña que sea, nos aterraba. No es algo, pues, oye, conozco a gente que ha hecho adopción nacional y fenomenal, pero a nosotros eso nos daba especialmente miedo. Y luego, bueno, el tema de las esperas y demás. El caso es que, bueno, prácticamente desde el principio tuvimos claro que internacional. Al principio no habíamos decidido el país, pero sí que internacional, por el tema de esto, de que la adopción es plena en la mayoría de los países desde el primer momento. Tu hijo es tu hijo a efectos legales una vez que se redacta la sentencia y se hacen todos los papeles. El inconveniente que tiene, obviamente, es que pues es un proceso que burocráticamente es mucho más complejo y que tiene unos costes mucho más elevados, pues porque tienes que hacer muchos más trámites a nivel pues la agencia, a nivel viaje, bueno, depende también del país, pues la estancia puede ser mayor o menor, los requisitos que te piden en cada país, que luego entraré un poco más sobre ello, también son diferentes. En nacional, con tener la idoneidad de aquí es suficiente. Sin embargo, para internacional, pues tienes que, además de tener la idoneidad estándar, la idoneidad es específica para el país al que estás solicitando, bueno, para el país al que te estás ofreciendo. Con lo cual, pues hay según qué países que los requisitos son más complicados de cumplir, a lo mejor por renta, por lo que sea, que aquí en nacional. Bueno, volviendo al proceso, nosotros teníamos, pues eso, más o menos claro que queríamos optar a internacional, y hicimos la solicitud para los cursos preparatorios. Entonces, los cursos preparatorios, si no recuerdo mal, creo que fueron 5 sesiones de 2 horas cada una. Y los hicimos, bueno, creo que nos lo he comentado, empezamos el proceso en septiembre de 2016 y los cursos, la charla fue como en octubre de 2016 y los cursos los hicimos en sobre marzo de 2017. Pues estos cursos, la verdad es que son unos cursos que al principio no sabes muy bien a ver cómo va a ser, que realmente sí merecen la pena o no. Bueno, merecen la pena muchísimo, porque pues al final es un mundo con el que, salvo que hayas vivido algo muy, muy, muy cercano, pues la mayoría de la gente no ha tenido tanto contacto, ¿no?, con todo el tema de la adopción internacional. Entonces, bueno, cada una de las sesiones está enfocada de diferente manera, pues de los orígenes de la mochila, se insiste mucho en pues todo para que pues
seas consciente, ¿no? de todo lo que lleva ese menor en su vivido hasta que te conoce, de cómo puede ser el encuentro, de qué es lo que te ha llevado a adoptar. Al final, adoptar te lleva, lo que decíamos antes, el deseo, sobre todas las cosas, de ser padre, aunque la adopción realmente nace como una protección del menor, no nace porque alguien sienta deseo de ser padre, pero sí que es cierto que al final se conjugan, afortunadamente, esas dos necesidades y bueno, a ello pues estaremos eternamente agradecidos las familias que tenemos la suerte, el regalo de que nos asignen un menor. Bueno, el caso es que los cursos súper bien. La verdad es que a nosotros nos vinieron muy bien para, aparte de conocer a otras familias, que de hecho pues hemos hecho grandes amigos que conocimos en ese curso, además pues para hacerte reflexionar, y creo que también es un buen momento, lo que os decía, hay que ser como muy honesto consigo, con uno mismo, para saber hasta dónde, qué capacidad tiene uno, de qué cosas puede asumir, qué cosas no, qué cosas pues a lo mejor no te imaginabas o no te habías parado a reflexionar, porque al final, lo que decía antes, estamos como acostumbrados a unos roles, a un proceso de vida, todo como muy estándar, y a lo mejor no nos habíamos parado a reflexionar pues lo que tú a lo mejor vas con toda tu ilusión porque tú llevas no sé cuántos años preparándote para ese niño, pero ese niño es la primera vez que te ve, no sabe nada de ti y eres un completo extraño, y esas cosas pues al final te las hacen visualizar, pensar, tal. Vamos, que no sé si los hay, son iguales en todas partes, pero la verdad es que a nosotros pues la experiencia fue muy buena. Luego siempre puedes completar, pues de hecho nosotros lo hemos hecho ya después, te dan un montón de lecturas que te recomiendan, y después aparte organizan unas charlas ya voluntarias a las que se puede ir sobre temas de, pues yo qué sé, del encuentro, de la adolescencia, de la búsqueda de orígenes, un montón de cosas que al final nosotros que como padres somos totalmente profanos en el tema ya de paternidad en general, pues en este tema en particular, pues esa ayudita extra pues, yo creo que viene fenomenal, que tener un poco pues esa capacidad de decir, pues a ver, me pongo en el lugar y para entender un poquito mejor pues y poder poner todo de tu parte para que el niño o la niña pues esté súper a gusto después, porque para ellos es un cambio muy grande. Bueno, siguiendo, que me voy por las ramas, después de los cursos lo que viene es la idoneidad, pero para conseguir la idoneidad obligatoriamente tienes que tener estos cursos, pero ya tienes que hacer un ofrecimiento. Y diréis, los que no estéis puestos en el tema, ¿qué es el ofrecimiento? Vale, pues tú cuando optas a adopción internacional solo puedes optar a un país, no puedes decir, este no. ¿Cómo eliges el país? Pues en nuestro caso nos dieron un dossier, creo recordar que no recuerdo si fue en la charla, pero creo que fue en los cursos. Ahora mismo dudo si fue en la charla primera informativa o en los cursos estos de preparatorios. Un dossier con la situación de la adopción internacional en cada uno de los países, pero esta información está colgada también en la web, en la parte de la Comunidad de Madrid de adopciones, la tenéis colgada con la situación de la adopción internacional en cada uno de los países a los que se puede optar. Hay un tratado de la Haya, creo que es, que regula un poco todo este tema para proteger el sistema, porque hay mucha gente que también tiene miedo. Esto, a ver, evidentemente al final es un trámite internacional entre países, por organismos autorizados, no
no es, o sea, de hecho, la mayoría de los países no lo puedes hacer de otra forma si no es a través de los organismos competentes y autorizados. En este caso, en España, se llaman las entidades colaboradoras de adopción internacional, ECAI, que a lo mejor seguro que habéis oído hablar, y no lo puedes hacer de otra manera en la mayoría de los casos. Y luego en el país de origen del menor suele haber también una entidad, en el caso de la India, que es donde hemos adoptado nosotros, se llama CARA, que también es la que controla y regula los expedientes de los niños, los expedientes de las familias, y se asegura de que todo esté en orden y todo sea legal y todo sea lo más seguro tanto para las familias como para los niños. El caso es que, bueno, ¿por qué la India? Es una cosa que me habéis preguntado mucho. Realmente, a ver, hay muchos países, bueno, muchos, hay bastantes países donde todavía se puede optar por adopción internacional y cada uno pone sus condiciones. Pues hay países que ponen muchísimas condiciones, casi todos ponen condiciones de salud, pero bueno, unos ponen más, otros menos, de renta, de edad, de tipo de familia, luego la estancia en el país. Entonces nosotros, bueno, yo particularmente, pues la India la verdad es que me atraía por una cosa, que creo que ya he contado alguna vez, es una cosa un poco emocional, pero que a lo mejor es una tontería, pero cuando era muy jovencita leí un libro de Asia Miró, que se llama La hija del Ganges, que pues es su historia contada a través de los diarios que escribió su madre cuando fueron a por ella a la India, y también su historia de sus recuerdos y su viaje de vuelta a la India para conocer sus orígenes. Y la verdad es que me llegó un montón al corazón ese libro, me pareció súper bonito y no sé, cuando llegó el momento de adoptar y tal, es como que algo en mí a ver, sé que es una tontería, pero algo en mí me atraía especialmente de ese país, no sé, su luz, su color, su historia. Pero realmente luego sí que es cierto que la decisión que tomamos también se basó en criterios objetivos, porque al final pues fue un poco las dos cosas. El hecho es que pues había países, por ejemplo, que ya descartamos directamente porque a lo mejor el tiempo de estancia en el país era muy muy largo, o porque bueno, solo a lo mejor había niños ya muy mayores y a ver, al final pues lo mismo, cada uno tiene que ser consciente de lo que realmente va a ser capaz después de gestionar, y pues al final también te crea más inseguridad. Ya el hecho de ser padre me asusta un poco. Por lo menos a nosotros nos creaba un poco más inseguridad el hecho de que el niño o la niña fuese muy mayor y no ser capaces de darle, pues no sé, lo que necesitaba o saber. Al final es complicado educarlo, sabemos todos. Entonces, pues bueno, tienes que optar. Y bueno, lo dicho, que al final, no sé, era un país que nos atraía por muchos motivos, y luego el hecho objetivo de que, bueno, los requisitos que pedían se adaptaban a nuestra situación, tanto de edad como de salud, como de renta, y bueno, pues el tiempo de estancia en el país tampoco era largo, y la verdad es que lo tuvimos clarísimo los dos, o sea, fue súper rápido, no fue una decisión que nos llevase días, fue ver las hojitas y decir los dos, cada uno pensó por su cuenta y lo pusimos en común y dijimos los dos, India. No sé qué hubiese pasado si no hubiese habido acuerdo. Bueno, el caso es que cuando haces esto, eliges el país, haces el ofrecimiento. Y esto que os decía, pues es pues que te ofreces a adoptar un menor hasta tal edad, pues siempre hay como varias opciones aquí. En casi todos los países tienes opción de ir por necesidades especiales
o por la vía ordinaria, vamos a llamar, sin necesidades especiales. Y dentro de necesidades especiales, normalmente en la mayoría de los países incluyen también los niños más mayores, porque, pues por lo que decía, porque es un poco, luego genera más dificultad y requiere más dedicación una vez que llegan. Y también los grupos de hermanos, pues por lo mismo, porque claro, cuando llega un grupo de hermanos, cada uno con su edad distinta y sus necesidades, pues requiere pues que la familia se vuelque con ellos, que tengas a lo mejor un entorno familiar cercano, pues yo que sé, de abuelos, tíos, de apoyo para que te puedan echar una mano, porque claro, daos cuenta que al principio pues los niños te necesitan 24 horas, no saben el idioma, están asustados, es mucho cambio, entonces pues requiere un despliegue que a lo mejor no todo el mundo tiene. Por eso cuando te hacen la idoneidad en función de a lo que tú te ofreces, porque no es lo mismo ofrecerte para un grupo de hermanos de 3, no necesitas los mismos recursos que para a lo mejor uno solo, ni económicos, ni sociales, ni de red extensa de apoyo. Y lo mismo para el país, porque en función de al país al que te ofrezcas, ya tienen en cuenta cuando te hacen la idoneidad los requisitos que pide ese país, porque si ese país pide que tengas una renta, yo qué sé, por ejemplo, creo que es China y Filipinas, creo que es, piden una renta determinada al año por familia, entonces si tú no tienes esa renta, pues eso lo van a comprobar ya aquí cuando te hacen la idoneidad, y si no la tienes no te van a dar la idoneidad para ese país, porque sería luego perder el tiempo. Bien, ¿en qué consiste la idoneidad? Que también es una cosa que da como así un poco de miedo, ¿no? Que de repente, y si te dicen que no, vales para ser padre. Bueno, pues la idoneidad es, pues es precisamente eso, que tu comunidad certifique que eres idóneo para adoptar a lo que te estás ofreciendo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues al menos en nuestro caso fueron 5 reuniones, bueno, en realidad 10, porque fueron 5 con una psicóloga y 5 con una trabajadora social. ¿Qué es esto que asusta tanto? ¿Y en qué consiste eso? Bueno, de todo. Porque ahí ves toda tu vida pasar, desde la primera papilla hasta el momento futuro en que vas a estar con el niño. Porque te preguntan, pues como es normal, un poco quieren saber la parte psicológica, un poco más desde el punto de vista pues tuyo personal, de personalidad y características de empatía, de adaptación, de capacidad para la frustración, de si hay unos criterios educativos en la pareja que tengan sintonía, y desde el punto de vista pues social, de la trabajadora social, bueno, yo hablo en femenino porque en nuestro caso fue una trabajadora social y una psicóloga, podrían ser perfectamente un psicólogo, un trabajador social. Pues un poco pues también ver la situación, la dinámica familiar, si encaja un niño en tu vida, si tanto económicamente como pues por tu ritmo, por tu forma, pues estás preparado para incorporar a un niño. También te hacen una visita a casa. Esto es una cosa importante porque, a ver, no es que te vayan a abrir los cajones ni nada, pero sí que es importante que tengas ya habitación para el niño. No, si vives, por ejemplo, en una casa, en un dormitorio, no podrías optar a la idoneidad. Dices, bueno, me puedo mudar luego. No. ¿Por qué? Porque la idoneidad es para la situación en la que te encuentras en ese momento. De hecho, te informan de que si tu vida sufre algún cambio importante, como pues eso, un cambio de casa, un cambio de ciudad, un cambio así de una enfermedad grave o de una muerte de alguien muy cercano o algo así, tienes que supuestamente informar a la comunidad para que te valoren y te vuelvan a dar la idoneidad, porque imagínate, te cambias de casa y además es que eso va luego en todos los papeles del padrón, de todo, es decir, tienes que informar para que luego no haya tampoco problemas de burocracia, porque ya os digo que papeles hay 50.000.
y hay que hacer aparte varias veces los mismos, que luego ahora también os iré contando. Bueno, el caso es que es eso, tenéis que estar preparados para, bueno, oye, no es gente que os vaya a juzgar desde ninguna mala intención, sino simplemente pues quieren asegurarse, como yo también veo totalmente lógico, de que las personas que van a adoptar, pues una, están convencidos de ello, dos, saben a lo que realmente, cuál es a lo que se van a enfrentar, porque lo mismo es un proceso largo, es una carrera de fondo en la que hay que tener paciencia, pero bueno, en la paternidad también hay que tener paciencia, o sea que ya es un ensayo. Con lo cual no hay que ir tampoco con miedo. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que al final, claro, empiezas a pensar cosas que a lo mejor no habías pensado nunca. ¿Y por qué has hecho esto? ¿Por qué has tomado esta decisión? ¿Por qué has elegido esto? ¿Por qué has elegido lo otro? Y a lo mejor son cosas que ni siquiera te habías... que obviamente las has hecho por algo, pero que ni siquiera te habías parado a reflexionar. Por eso, lo que decía antes de que ves toda tu vida pasar, desde tu infancia, tu colegio, tus relaciones anteriores, tu trabajo, todo. Y por supuesto tu relación de pareja y tus motivaciones, ¿no? Con la paternidad y con la adopción y lo que te ha llevado pues llegar hasta ahí. Bueno, el caso es que una vez que se hacen esas 5 respectivas reuniones, las personas, la psicóloga y la trabajadora social, emiten un informe que remiten a la Comunidad de Madrid para que con ese informe te dé la idoneidad. ¿O no? Ahí empiezan los nervios, esperando que llegue... Bueno, empiezan los nervios, siguen. Esperando a que llegue ese informe en que te diga que eres apto idóneo para esa adopción. En nuestro caso, pues las reuniones pues fueron sobre mayo, estamos hablando de 2017, y la carta, pues no recuerdo si fue en junio, julio, por ahí, llegó la carta ya con la idoneidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un tope de adopciones anuales con cada país que puede hacer cada ECAR, con lo cual no entras automáticamente ya a tramitar los papeles, sino que entras en una lista de espera, la comunidad te asigna un número, no recuerdo qué número nos asignó a nosotros, si os digo la verdad, te asigna un número que es una lista de espera para que la ECAI pueda empezar a tramitar tu expediente. Es decir, que ahí viene un tiempo en el que no puedes hacer nada, porque mientras vas haciendo cosas, pues parece como que avanzas, pero luego estos tiempos largos de espera, que no puedes hacer nada, mi consejo, intentar distraeros. Yo es una cosa que le digo siempre también a todo el mundo que me pregunta, porque claro, como es un proceso tan largo, en plan, ¿cómo haces para no te vuelves loco ahí con la espera? Al final, normalmente, por suerte, en la vida tenemos muchas cosas. Pues yo qué sé, nuestra pareja o no, porque ahora también se puede hacer adopción de madres solteras. Sí que es cierto que de padres solteros es más complicado en la mayoría de los países. Pero bueno, tus amigos, tu familia, tu trabajo, un montón de cosas de las que tienes que aprovechar para disfrutar, para no volverte loco, porque si te centras solo en eso, como es tan largo, al final se te hace interminable. Entonces, cada cosa, el aquí y el ahora. Cuando estás haciendo papeles, hacer los papeles todo lo que puedas, todo lo que esté en tu mano, lo más rápido posible, porque las esperas ya que si vienen, que sean por culpa de otros, y el tiempo que no estás haciendo nada, disfrutar de otras cosas, porque claro, ahí tampoco puedes hacer ningún tipo de preparativo, simplemente pues disfrutar de tus amigos, de lo que sea, bueno, ahora mismo de los confinamientos, pero en circunstancias normales pues disfrutar de los amigos, de la familia, de lo que sea que os guste, de los hobbies que tengáis, de correr, de ir al gimnasio, de pasear, porque además luego no vais a tener tiempo. Entonces es un buen momento, sobre todo para no obsesionarse con el tema, y al final llega. Antes o después, pero va a llegar. Con lo cual, relajarse y a esperar.
Bien, entonces nosotros, ¿cuánto tuvimos que esperar? Pues mira, esto os estoy hablando de eso, que entramos como en la lista de espera, creo que recordar como en julio de 2017 y el contrato con la ECAI creo que fue en abril de 2018, con lo cual algo menos de un año. Bien, una vez que pues, ya te reúnes con la ECAI, pues ya te explican un poquito todo y empieza el tema de papeleos. Pues papeleos 1000. Hay que hacer traducciones juradas de todo, apostilla de la Haya para que tengan validez internacional, pues de los informes de idoneidad, del procedimiento, después certificado de que no tenemos pues, antecedentes penales, antecedentes de delitos sexuales, hacen falta también certificados médicos, hace falta de certificados de trabajo, de la renta, bueno, un montón de cosas. También me imagino, yo os hablo un poco, pues eso, de lo que os decía, de mi experiencia. Me imagino que también habrá pequeñas variaciones según el país, que los requisitos que pidan, pero bueno, son cosas también bastante genéricas, porque al final es normal. Las cosas que piden son cosas como muy estándar. Pero bueno, es notarios, también te piden en nuestro caso unas cartas también de recomendación de personas cercanas a nosotros. Entonces, bueno, todo esto pues al final te va llevando tiempo, necesitas hacer fotos nuestras, fotos de la familia para que vean que hay un entorno, que bueno, que eres gente pues de verdad, normal y corriente. Y con todo eso ya la CAI envía al país todo tu dossier para que en este caso, que es lo que os decía antes, en el caso de la India es un organismo que se llama CARA, que es el que va a darte como su idoneidad, por decirlo de alguna manera, es decir, admitir tu expediente como que es válido para adoptar allí un menor. Entonces este proceso también tarda, porque bueno, CARA tendrá también un montón de expedientes de un montón de gente, de un montón de países y en nuestro caso, nuestra idoneidad del CARA fue casualmente, nos llamaron el Día del Padre del año pasado, el 19 de marzo del 2019, ¿no? Ya. Y ahí entonces ya fue una felicidad absoluta, porque claro, siempre es lo mismo, igual que la idoneidad aquí, aunque sepas que más o menos todo es normal y todo es correcto y tal, siempre te da como un poco de miedo de que por lo que sea digan, pues esta familia no me gusta. No sé, como lo que os decía antes, como la espera es tan larga, se te pasa de todo por la cabeza. Dices, ay, ¿y si después de todo esto nos dicen que no? No sé, mi marido no piensa esas cosas, pero yo sí que siempre se me pasaban cosas así de vez en cuando por la cabeza. ¿Por qué tardarán tanto? Pero bueno, me imagino que es medio normal. Bueno, el caso es que una vez que nos llamaron para decirnos que el CARA ya había aceptado nuestro ofrecimiento, pues imaginaos la felicidad más absoluta, porque ya ves como te ves un poquito más cerca y cada día un poquito más cerca y vas como... Porque yo, como os decía antes, intentaba como no tampoco... Pues como el proceso es tan largo, tampoco estarme todo el día pensando en ello y no hacerme muchas ilusiones, porque es que si no la desesperación es absoluta. Entonces, pues intentaba, pues, no sé, no hacerme muchas expectativas. Yo soy a veces como de decir, bueno, si te pones, no en lo peor, pero si no te haces muchas ilusiones de las cosas, luego si algo pasa malo, pues la decepción no es tan grande, pero bueno, son cosas así mías que a veces en momentos así de un poco de nervios, pues que se me pasaban por la cabeza. El caso es que, bueno, ahí ya fue la felicidad absoluta de decir, bueno, ya estamos ahí. Ahora ya solo queda, que una asignación, a la espera de una asignación. Pues ¿esto qué es?
que se haga el emparejamiento. Familia con menor, menor con familia. Me preguntabais cómo se hacen estas, en qué se basan, una de las preguntas que me mandabais también. Muchas ya las he ido contestando, pero bueno, algunas las voy a ir así metiendo y luego lo que ve que queda así un poco tal, las contesto al final. Me preguntabais en qué se basan para asignar a un niño o una niña, si a una familia, si analizan los perfiles, si buscan compatibilidades. Pues a ver, yo evidentemente no soy una profesional del tema, pero lo lógico es que sí. O sea, los informes y bueno, lo que a mí me han dicho a nivel pues, profesionales y tal, es que sí. Porque para eso el informe que os comentaba antes, aparte el informe que te hace la trabajadora social, o sea, y la psicóloga, es un informe muy detallado. No es eres idóneo y ya está, no. Hay unas hojas describiendo un poco pues los caracteres de cada uno y las, digamos, las virtudes y las debilidades que tiene esa familia y esas personas, también para ver qué es lo que qué es lo que puede encajar y qué es lo que no, porque al final lo que se busca, pues como es normal, es que la adopción sea lo mejor posible para las dos partes. Evidentemente, lo primero que se busca y lo que está por encima de todo es el bienestar superior del menor, pero obviamente cuanto más a gusto y más sea capaz de no sé, gestionar, amar, querer, educar, todo a ese niño, pues esa familia, pues mejor va a estar ese niño, con lo cual al final, si están bien, o sea, para que esté bien el niño, también es lógico que tenga que estar bien la familia. Entonces, pues sí que se suele buscar el... Me preguntan por ahí si has adoptado tú sola, ¿no? He adoptado con mi marido. También me estaban preguntando por ahí si pensasteis en acogimiento en lugar de adopción. No, eso no nos lo hemos planteado, no nos lo planteamos porque, a ver, a mí me parece de verdad una generosidad y un corazón brutal el acogimiento. Igual ahora no me importaría hacerlo, pero no teniendo hijos me parece como después desprenderte, porque al final es que es imposible no amar a un bebé, a un niño, entonces al final que sea una cosa temporal, no sé, hay que tener, no sé, estar muy mentalizado y quizás si tienes más hijos igual es más fácil, pero sin tener hijos, que además no sabes cómo te vas a sentir, me parece como un riesgo muy, muy grande. Creo que si ya tienes hijos por lo menos sabes cómo es, cómo te sientes, si podrías después mentalizarte para hacerlo, ¿no? Pero creo que nunca sabes 100% lo que vas a sentir al tener un hijo hasta que lo tienes, igual que muchas otras cosas. Entonces me parece como que yo por lo menos no me sentía preparada emocionalmente. Bueno, seguro que se me han ido escapando preguntas por ahí, pero bueno, si alguna vez qué tal, pues si no os importa volverme a preguntar o luego os las busco por ahí. Vale, ¿dónde iba? Que me he liado. Estaba con la asignación, vale. Que cómo hacen el emparejamiento, pues dicen que antes cuando los niños que se adoptaban eran bebés, la mayoría recién nacidos, pues que el emparejamiento era casi los que en plan sin pensarlo demasiado, porque al final ningún niño sabes cómo va a ser, no tiene una mochila, salvo que sean niños de necesidades especiales, pues no sabes nada de su carácter, no sabes nada de su historia, no sabes nada del niño, pues al final es este. Pero sin embargo ahora, pues sí que dicen que se busca el emparejamiento, pues qué familia le puede ir mejor a cada niño, para que luego al final pues sean felices ambos y el niño pueda crecer en un entorno en el que se sienta seguro y feliz. Bien, entonces, a nosotros cuando nos llega la asignación, pues fue en agosto.
ese día fue, es que de nervios no, lo siguiente. Yo estaba en el trabajo y pues nada, de repente suena el teléfono y ya vi en el móvil que era de la ECAI y ya, no sé, algo me dijo, porque bueno, a ver, no, tampoco, o sea, cuando te llaman normalmente, o sea, salvo que estás en un proceso, justo que estás en un proceso de estos, de que estás de las fases que hay de tramitar papeles, sino cuando ya estás así en una fase de espera, cuando te llaman suele ser porque hay alguna novedad. Entonces, claro, por un lado dije, ¿a qué es? Pero por otro es, ay, no habrá pasado algo. Yo qué sé, ¿sabes? Esos segundos se te pasan como 200.000 cosas por la cabeza. El caso es que, efectivamente, pues era de la CAI para decirnos que teníamos una asignación. Bueno, yo estaba temblando, no sé, en shock, porque es por primera vez, pues está ahí ya tu hija, en este caso, que bueno, me dio así algo de información por teléfono y luego ya me dijo que enseguida nos mandaba pues ya por email toda la información con el dossier y tal, que ahora os contaré un poco. Yo estaba, bueno, atacada, ya lo primero, bueno, empecé a atiborrar a preguntas, pero a la vez no sabía ni qué preguntar, porque es tanto tiempo esperando que parece que no va a llegar nunca, que cuando llega es una pasada. El caso es que, bueno, lo primero que hice fue, en cuanto colgué, llamar a mi marido. Y claro, me manda el expediente y no podía abrirlo porque no quería abrirlo yo sola, porque me parecía como que era algo que teníamos que compartir. Y yo recuerdo ya en julio decir, ven, que quiero verlo. Que, bueno, claro, voló. En cuanto pudo, se plantificó en el atelier para ver juntos ya el dossier. Además es que nos mandaron ya un montón de cosas, porque nos mandaron, bueno, te mandan un dossier donde está toda la información médica y demás, pero aparte nos mandaron, creo recordar, venían 2 fotos y nos mandaron 3 mini vídeos. Y es la primera vez. No sé, no se puede explicar con palabras. La primera vez que ves a tu hija. Y se me pone la piel de gallina de recordarlo. La verdad es que es súper emocionante. Se te pasan también a la vez como 1.000.000 de cosas por la cabeza y a la vez estás yo estaba como en shock. Me acuerdo que hablando también con el de la ECAI, era como, ¿qué? ¿Cómo estás? Y yo es que casi no podía ni hablar del súper nudo en la garganta que tenía. Porque a la vez es como si no te lo acabases de creer. Me preguntan aquí, ¿te parece suficiente la información del dossier de la India? A ver, la verdad es que por lo que yo sé, no, cada dossier es distinto porque depende un poco del orfanato. Entonces, en nuestro dossier la verdad es que había bastante información, pero sí que conozco casos en que el dossier estaba bastante más escaso. ¿Qué pasa? Tampoco hay muchas cosas que con unas letras que luego te lo pasan, cuando te lo pasan ya te lo pasan traducido y demás, porque cuando el CAR hace una asignación esto pasa por la Comunidad de Madrid primero y por la CAE para ver que se corresponde efectivamente, también hacer del doble filtro de lo que hablaba antes del emparejamiento, de que esa niña y esa familia casan bien. Entonces ya te lo pasan todo traducido. Había cosas que yo creo que ni entendían la letra, de letrillas y de médico indio. Pero bueno, la verdad es que había bastante información, pero al final pues es un poco, en este caso es un poco a ciegas. Yo creo 100%, pues no sabes, pero bueno, el corazón te dice, venga, quiero ir a por mi hija ya. A ver, a nosotros nos recomendaron que fuésemos a La Paz, y de hecho fuimos porque aquí en el Hospital de La Paz hay un servicio de preadopción y de posadopción y te recomiendan.
yo creo que es por lo mismo, para que siempre que aceptas cualquier cosa y que sigues adelante, que sea de una manera consciente. Entonces te recomiendan que antes de firmar la asignación legalmente, que vayas aquí al servicio de preadopción para llevarle todos los informes a un médico y que te haga su valoración, que también nos han comentado que a veces en caso de dudas lo hacen ellos. Si ven algo que como que no les cuadra con lo que dice el informe, con a lo mejor lo que ven en los vídeos o lo que sea, porque la verdad es que, bueno, nos atendieron muy amablemente, la verdad, y estuvieron viendo los vídeos, estuvieron viendo los informes allí en el Hospital de la Paz, y la verdad es que, claro, te dejan un poco más tranquilo porque al final son profesionales, tú lees muchas cosas que dices, ¿y esto qué es? Yo también, bueno, consulté con mi prima, que es médico, es anestesista infantil, aunque no sea lo mismo, pero que un pediatra especializado como están estos de La Paz en preadopción, pues al final es medicina, al fin y al cabo, y también, y bueno, también con una amiga que es psicóloga infantil, pues un poco pues como para tener un poco más de tranquilidad, aunque ya teníamos claro que íbamos a decir que sí, pero bueno, así como que vas como un poco más tranquilo de que la niña está bien, de que, a ver, todos los niños, todos, y esto es algo que además te lo dicen desde el principio y que tiene toda la lógica del mundo, vienen con un poquito de retraso en el desarrollo psicomotor, y porque es normal, porque al final no tienen la misma estimulación que un niño que crece con una familia que está todo el rato al final estimulándolo a propósito o no. Y luego, bueno, pues lo típico, que la alimentación no es la misma, no tienes los mismos recursos. En el caso, por ejemplo, pues de nuestro pollito, pues sí, estaba pequeñita, de hecho sigue siendo pequeñita, pero bueno, que lo normal, y si es pequeñita, pues que sea pequeñita, y si crece, pues fenomenal. Pero vamos, que nada así que tampoco nos alarmase especialmente. Bueno, entonces a partir de ahí, una vez que pues ya te dan todos los informes y tal, se trata otra vez de ir al notario para firmar todos los papeles de que efectivamente pues aceptas la adopción de ese niño, o esta niña en este caso, y otra vez vuelta a papeles, certificado médico, certificados de no tener antecedentes penales, de no tener delitos sexuales, certificados de... otra vez tienes que reenviar papeles, también visados, traducciones de la Haya, traducciones juradas, la apostilla de la Haya, otra vez, prácticamente todo otra vez. Y una vez que se envía todo de vuelta a la India, pues ya se queda a la espera de que se celebre allí un juicio. En nuestro caso, o sea, bueno, en nuestro caso lo que emitimos fue también unos poderes para que un abogado nos representase en el juicio y no tener que ir. Para no tener que ir dos veces, porque muchas veces no tienes que ir al juicio y luego tienes que ir a por la niña, porque entre que se celebra el juicio, luego se emite la sentencia, se hace el pasaporte de la niña y tal, pasa tiempo, y si no, luego tendrías que estar allí un montón de tiempo. Entonces, en la mayoría de los casos, repito, del caso de la India, en la mayoría de los casos, con ir una vez, que es cuando ya vas a buscar a tu hijo, es suficiente. Pero sí que es cierto que hay algunos casos en los que el juez no le vale este representante y quiere que vaya la familia al juicio. Entonces ahí tienes dos opciones: o quedarte en la India mientras se emite la sentencia, se hace el pasaporte, se hace luego todo el visado de salida y todo el permiso, o sea, el visado de la niña de entrada en España y el permiso de salida de la familia con la niña, o volverte a España y luego, cuando ya esté todo listo, pues volver a por tu hijo. En nuestro caso, y por lo que yo sé, en la mayoría de los casos no hizo falta. Con un representante que te representa ahí en el juicio es suficiente. Con lo cual, estupendo, porque tener que ir a la India y tener que volverte sin tu peque, pues no nos apetecía nada.
Bueno, esta última fase fue para mí la más larga. Como os digo, la asignación fue en agosto del 2019, o sea, del año pasado, y a la niña hemos podido ir en febrero. Es decir, que fueron 6 meses, pero para mí fue de toda la espera fue la fase más larga, porque ya tienes a tu hija ahí esperándote. Bueno, ella no sabe que te está esperando, pero tú sí que estás deseando, muriéndote de ganas de ir a por ella. Y claro, cada día es un día menos, un día que te estás, bueno, yo por lo menos lo sentía así, un día que te estás perdiendo de estar con ella, cada día de espera. Entonces, para mí, mientras no tienes la asignación, pues aunque el proceso es largo, pues no lo focalizas en una persona en concreto. Entonces, pues bueno, es simplemente trámites burocráticos que se alargan. Pero cuando ya tienes a tu hijo o a tu hija, en este caso, asignada, que ya es casi tu hija, aunque no esté emitido el juicio, emocionalmente es tu hija 100%, pues la espera se hace eterna. Creo que os lo podéis imaginar. Estar ahí, además sin saber si va a ser 6 meses, 7, 8 o sabe Dios cuánto. Entonces, vamos, a mí esos 6 meses es cierto que te vienen bien para prepararte, porque hasta ese momento tampoco puedes preparar mucho, ni la habitación, ni las cosas, ni nada, porque no sabes realmente cuánto tiempo va a tener el niño, ni si va a ser un niño, una niña, ¿no? Entonces tampoco ni qué medidas tiene, porque aunque tenga los años que tenga, al final lo importante es las medidas a la hora de comprarle ropa, tal. Bueno, entonces a partir de ahí realmente fue cuando nos empezamos a organizar la casa, a montar la habitación, a empezar a comprar cosas, pues y bueno, con la gente también, pues nos empezaron ya a regalar cosas, tal, te empiezas a organizar, a pensar ya un poco en el viaje, no organizar el viaje porque no sabes cuándo va a ir, pero sí hacernos como 50.000 listas de las 1000 cosas que teníamos que llevar, pues informarnos también en el centro de vacunación internacional de que nos teníamos que vacunar y que no. Bueno, deciros que solo nos tuvimos que vacunar en nuestro caso de la hepatitis A, pero sí que bueno, de los preventivos de la malaria, de todo el tema de los mosquitos, porque la zona de la niña es zona de actividad de mosquito, entonces pues de todo el tema de la permetrina, que bueno, no sé si os suena, pero es también para impregnar la ropa, para repeler a los mosquitos, el goibi, bueno. Entonces todos esos meses pues nos sirvieron para eso, pero vamos, que estábamos viendo los vídeos todos los días, varias veces. No sé como son de móvil no se desgastan, pero si no estarían desgastados. Disculpad que me preguntan por aquí, para la visita de la casa que te hacen al principio no hay que tener la habitación montada, solamente disponer de ese espacio, ¿verdad? Exacto, no tienes que tener la habitación montada porque claro, realmente es lo que decía antes, no sabes ni si es niño o niña, si la edad que va a tener. Estoy viendo que esto me dice aquí que faltan 1,45. Entiendo que nunca había hecho un directo tan largo, a lo mejor que igual se corta. Si se corta pues vuelvo a conectar y grabo otro, porque no sé si se va a cortar. La verdad es que nunca me había pasado esto. Y bueno, el caso es que el tema es que, bueno, esos meses se hacen como súper largos, pero a la vez también son los más emocionantes. Y luego me preguntan aquí... Vale, me dice Miriam que a la hora se corta. Vale, entonces podré hacer otro, ¿no? Guardar este y seguir en otro, me imagino, porque me queda la parte mejor, que es la parte final de la historia. Voy a finalizar y guardar, si os parece, y os contesto que no sé si se puede seguir, pero en otro, ¿no? Entiendo, Miriam. ¿Se puede seguir en otro
me está aquí escribiendo Miriam que sí que se puede seguir, soy una inexperta total. Sigo en otro, si no se puede en este porque dice que se corta, pues no os preocupéis que sigo en otro. Vale. Bueno, me preguntáis si se podía elegir sexo. No, no se puede elegir sexo. Pues esto es como tener un hijo biológico, ¿no? Eso es igual. No se puede elegir sexo. Se puede elegir un tope de edad, pero acorde un poquito al país. Ahora os veo.